Bueno, otra vez en la provincia debatimos mano dura, puertas giratorias y todos esos temas que son recurrentes, y sin mucho más preámbulo, Albino, vamos a presentar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, al doctor César Melazo, porque, bueno, además juez de garantía, conocido juez platense, está, por lo menos en alguna parte de este gobierno, planteada como parte de la responsabilidad de lo que pasa con la inseguridad hacia los jueces. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un rato Ritondo hablaba de la responsabilidad de que algunos delincuentes estén en la calle justamente por culpa de los jueces. Buenas noches, Melazo, ¿cómo le va? Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo le va a ustedes? Bueno, ¿Es así, digamos, o es un mito eso de que existe en el ámbito de la justicia una puerta giratoria? Escuchadas las partes, quien pongas a hablar va a tener parcialmente razón y parcialmente no. A mí creo que ya me da vergüenza hablar del tema de seguridad, o qué hacer o qué no hacer, porque si tomamos dichos propios desde que empecé siendo fiscal o juez, allá por el año 95, 98, juez de garantías, es prácticamente lo mismo. Puntos de vista, declaraciones periodísticas, giratoria, mano dura, mano blanda, quién tiene la culpa, y los jueces los largamos porque es el podrá que dice el código con el deberá que piden algunos políticos más duros tal vez, siendo responsabilidad del Poder Judicial. De hecho, lo concreto es que no supimos, como ciudadanía, fijar un norte a mediano y a largo plazo para dar una solución a este tema, ¿no? Doctor Melazo, usted es juez de garantías. Sí. ¿La firma de Melazo sirve para dejar preso a un imputado o acusado de un delito mientras se lleva adelante la investigación o liberarlo? No, rechazar un pedido, ¿no? O rechazar un pedido en ese sentido y demás. Resolvemos los planteos de las partes. Exactamente. El juez Melazo, cuando se presenta, es cierto que por ahí no hay una fórmula porque cada caso debe tener su particularidad, pero ¿hay algún lugar en el cerebro de un juez que lo muestre más predispuesto a una que a otra, o eso va fluctuando a partir de las particularidades de cada caso? Hay que analizar el caso en concreto. Por cierto que la experiencia, el hecho de conocer, de estar, de participar lo más que se pueda del expediente, del caso concreto, te lleva a ver la peligrosidad supuesta en ese momento, porque nosotros tenemos a resolver la detención o no en los primeros momentos ante el pedido del fiscal. O sea, cometido el hecho, es cachado o aprehendido el imputado, se lo acusa por parte del fiscal de un delito, X, robo. La defensa hace su oposición y nosotros tenemos que resolver en esa instancia, a veces en un juicio de flagrancia, rápido, mirando la cara, escuchando las partes, si hacemos lugar o no a la excarcelación. Si vamos a la parte práctica, las cárceles están superpobladas, no cabe nadie, duplican, triplican. ¿Se puede dar el caso de que usted diga, tengo que derivar a una persona porque creo que debe ir detenida, pero que por una cuestión práctica de que no hay lugar, dice, bueno, no, entonces apelo a otro recurso que me da el mismo código y digo, no, lo dejo en libertad? No, ¿le ha pasado? Lo que pasa es no desconocer la realidad. ¿Quiénes son los que tienen que estar presos? Sería la cuestión filosófica o política de fondo, política criminal. Es realmente el peligroso, sea el delito que cometiese, estafador, homicida, violador, o el delito de daño, por más que sea un delito menor, que deba estar preso porque va a obstaculizar la investigación, la acción de la justicia, va a ser reiterante, reincidente, ocasiona un peligro para la sociedad. Eso es lo que nosotros en principio tenemos que ver en ese lapso muy corto, con los elementos que tenemos cortos, y ahí viene la queja mía contra el Estado, que somos todos, pero fundamentalmente la parte política, de que debe trabajar a mediano y a largo plazo más allá del partido político. Porque no puede ser que estemos discutiendo lo mismo de hace 20 años de democracia o 30 años de democracia a la fecha. No ha variado el índice delictivo, puede fluctuar. A veces la calle está más fácil para robar, se roba. Si está más fácil para estafar, se estafa. Si está más fácil cambia la modalidad delictiva, digamos, pero el índice de delitos es el delincuente o el tipo que está medianamente transgrediendo las normas, las leyes, lo comete con el fin de tratar de no caer preso. Doctor Melazo, digamos, deduzco de sus dichos recién, y por ahí es una interpretación equivocada, en todo caso usted me corregirá, porque dice, bueno, también nosotros nos atenemos a la realidad. La verdad es que las cárceles están atestadas.
hay ahí en el medio como un reclamo desde un sector de la justicia en el sentido de decir, bueno, a ver, resulta que públicamente nos tiran a nosotros a la discusión pública, poco menos que casi como si fuéramos los responsables de la inseguridad, porque liberamos presos, pero por otro lado el Estado no me garantiza que haya lugares a donde yo pueda alojar a determinado Sí, también está que liberamos presos. A veces, y muchas de las veces, no a veces, se hacen los procedimientos muy mal, no conforme a las exigencias del Código para garantizarle a todos los ciudadanos que esté preso con ¿Y ahí quién falla, la policía o el fiscal? Fallan las policías, fallan los fiscales en el control, porque hay una super cantidad de causas, tienen pocos empleados. El juzgado hoy tiene 11 empleados, mi juzgado está de turno. O sea que indudablemente en 15 días, con la totalidad de expedientes que tramitan, humanamente es muy duro. En términos prácticos, ¿cuántas causas tiene el juzgado del doctor Melazo? No sé si tiene, si perdió la cuenta. Cientos de miles. Tenemos 150 presos aproximadamente por turno, de 15 días, con todas las causas que siguen, flagrancias, habeas corpus, o sea, amparos, 150 presos que se suman a las causas de los que se van sumando a las anteriores, que vienen desde el año 98. O sea que cada uno de los días que usted está de feria, de turno, mejor dicho, ingresan o le piden por lo menos entre 10 y 12 aprehensiones, detenciones. Sí, detenciones cuando los agarran, porque es innumerable la cantidad de hechos delictivos que hay, y hoy la policía o el Estado no está dando una respuesta a la prevención, ni hablar. Porque no hay una política, a esto me refería, que es hora que se junten los antiguos ministros, los nuevos ministros y todas las personas y los personajes políticos interesados en opinar, senadores, diputados, y fijen con el Poder Judicial también, decir, bueno, ¿qué política criminal vamos a llevar adelante y que se aceiten elementos que son fundamentales para una investigación? No puede ser que para pedir quién es el titular de un teléfono se le tenga que pedir a Telefónica Argentina o a algún empresario para que informe cuando se les ocurra y no tenga el informe en forma urgente para evitar o tratar un secuestro, un robo, el Estado, en ese Estado organizado. A eso me refería, no tener un chip de identificaciones como tienen otros países, el caso de Israel o algunos otros, como para identificar las cámaras de seguridad, supuestas cámaras de seguridad que no son más que inversiones que han hecho algunos municipios en forma fraudulenta, con cámaras que ya no existen, que no sirven, que no previenen, que en el peor o en el mejor de los casos pueden ser testigos de que se comete algún hecho, pero el operador no está conectado en forma centralizada con la policía como para que funcione eso como un ente de prevención o de represión inmediata. Hoy por hoy la mayor parte de las cámaras de seguridad sirven para determinar la responsabilidad después de cometido el hecho, pero no previenen. Si es que funciona. Si es que funciona, si es que grabó, si es que cedía, si es que. Sí. Doctor, o sea, no hay una voluntad real de decir, bueno, más allá del negocio que sea, comprar las cámaras. Nos persuade, digamos. Compremos estas cámaras para todos. Hagamos este plan de operación con la oposición, con todos, para que no sea después discutido en los medios o en algo, salvo para mejorarlo, de decir este fue un negociado o aquel. No, vayamos a perseguir el delito en forma unánime, todos los argentinos, todos los bonaerenses, en forma coordinada. Doctor Melazo, digamos, el juez, perdón, Fabián, no sé si... el juez, ¿es influenciable en términos, digamos, de la opinión pública cuando hay un hecho que genera conmoción y que los medios los tratan de determinada manera? Lo pongo en un ejemplo concreto porque no está en la causa y hasta donde yo sé, mientras que no intervenga, por ahí puede tener una opinión, más allá de que naturalmente no debe tener precisiones de la causa. Por ejemplo, el caso del carnicero. Da la sensación de que buena parte de la sociedad, ahora parece que se puede administrar justicia con el voto de la gente. Por mano propia con el voto de la gente. Yo veo en las páginas, o en los portales, o en los canales que dicen vote, ¿debe estar preso o no el carnicero? ¿Es influenciable por esa presión social? Si fuera un verdadero juez, en el momento de resolver no debería ser influenciable. No se escapa que somos todos humanos, que a algunos les cabe más que a otros las presiones. Y no es fácil, supongo, hacer lo contrario a lo que opina el presidente, o el que opina el diputado, o el que opina el que te va a pedir el jury el día de mañana, o resolver,
una cuestión política del control de los magistrados. Supongo que O no sea es que lo de Macri fue determinante, digamos. Claro, no, en algún- no a sé ver, si es justamente- determinante. No es lo mismo que hubiese sido el vecino. El que opinaba, Es el el funcionario, nuestro representante, nuestro presidente. Por supuesto que lleva un costo importante, supongo, a la decisión del magistrado. Claro, por que eso- opine en contra. Claro, la pregunta que justamente tiene que ver con eso, no influenciables a través de los medios, sino si los cambios políticos, porque claramente, digamos, de la presencia de Zaffaroni en la Corte Suprema casi dando charlas e influenciando mucho en el gobierno a la declaración de Macri de la semana pasada, hay una gran oscilación. Un péndulo, o sea, esa es- cuestión. También los magistrados la tienen en cuenta, digamos, escuchan que este momento el gobierno va por ese lado y entonces para quedar bien o para no quedar tan mal a en Rosay. resultados se acomoda la gente, lamentablemente. ¿A usted se le ha acomoda. pasado? A mí me ha pasado en contra, por eso lo he sentido muchas veces. Tal vez cuando uno opina de la manera que opina y acompaña el péndulo no lo siente, pero cuando te tenés que parar de manos con una opinión en contraria a lo que la opinión pública ya resolvió, amparada por un medio de comunicación masivo grande o con un mandatario importante, se pagan las consecuencias. Políticas, de descréditos y hasta denuncias de Entonces la justicia va acomodándose, ¿cierto? Entonces, porque también pasa, por ahí usted no tiene... Es un medio de presión, indudablemente la prensa, que a algunos les cabe. Ujú, y obviamente el poder político ni hablar. Porque Indudablemente a muchos políticos les importa que la gente piense que a ellos les interesa. Doctor, ¿está tan específicamente determinado, digamos, en los códigos de procedimiento cómo tratar la figura de legítima defensa o el encuadre de legítima defensa? Porque parece que acá cada vez que hay un caso como el del médico o como el del carnicero u otros tantos que hay, medio como que cada uno viene con su librito, vos escuchás a algunos que dicen, no, claramente está, digamos, es lo que configura encuadrado en legítima defensa y otros que no. ¿Eso se puede determinar? ¿Es opinable? Por cierto que es opinable. De hecho, el juicio resuelve eso de acuerdo a los testimonios, a los elementos probatorios que haya en esa investigación. Pericias, ver el caso de la velocidad impresa en el caso de un choque. Bueno, hay determinados elementos que al juez lo hacen valorar como para poder determinar. Y en este caso en concreto, sí, es una cuestión opinable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista médico también. ¿A usted le tocó, recuerda, digamos, algún caso en el que haya resuelto que el acusado haya aplicado, digamos, la legítima defensa? El juzgado de garantías trabaja en la primera etapa del proceso, que no llegamos a una sentencia. Solamente instruye el fiscal una vez cometido el hecho, y por eso también muchas veces se le echa la culpa de la inseguridad a la justicia, y la justicia penal debería actuar una vez cometido el hecho. O sea, ya sucedió el hecho. O sea que el hecho no empieza por culpa del Poder Judicial. Sí, bueno, pero por ahí... Podemos ser culpables o parcialmente culpables o responsables de una liberación o no mala por parte del Poder Judicial, pero lo que respecta a la seguridad o a la inseguridad es anterior. También podemos discutir si no es responsabilidad de la justicia el no perseguir a las bandas organizadas en el marco de la ley. O sea, ¿por qué esperar a que una banda siga cometiendo robos a bancos, piratas del asfalto, cuando sabemos que existe la banda? Entonces el Poder Judicial, a través del Ministerio Público, podrían ir persiguiendo los delitos. Aún cuando no haya inteligencia previa, digamos. Claro, inteligencia previa y o a partir de perseguir las bandas. O a partir de algún integrante detenido, pero por ejemplo. Si una banda es delictiva, es delictiva. Pero eso no le toca, digamos, a la policía. La investigación, la responsabilidad de la investigación está en el Ministerio Público. Pero no le terminé el auxiliar del Ministerio Público es la policía. No terminé de entender. Entonces, ¿qué pasa? Como el juzgado de garantía actúa en una primera instancia, nunca se enfrentó a un hecho de esta naturaleza. No llegamos a una sentencia, llegamos al momento, o se sobresee por algún tipo de cuestión, por esta legítima defensa puede ser, pero no a una sentencia de ir a un debate para ver, de resolver. Esa es la segunda etapa del juicio. Pero por ahí lo que le pregunta al vino es si en su carrera le ha tocado no condenar o no condenar por legítima defensa, sino resolver una liberación. Diga, este caso es, ahí mató, pero... Sí, tengo homicidios
homicidas, excarcelados o morigerados. Extraordinariamente durante el proceso y fueron ¿Y bajo qué, digamos, bajo qué atenuante o bajo qué condiciones? Puede ser una excarcelación extraordinaria o una morigeración de la prisión preventiva con un arresto domiciliario, porque no encuentro la gravedad de obstaculizar la acción de la justicia ni de una reiteración delictiva. Una persona sin antecedentes, sostén de familia, que esté sometido a ese proceso judicial que va a estar, pero que no demuestra un peligro para la sociedad, que esté restringida su libertad o monitoreada. En un arresto domiciliario mantendría la detención en su casa. Y en una excarcelación extraordinaria, vigilado con alguna serie de cuestiones, puede ser una pulsera magnética, de monitoreo, podemos resolver distintas cuestiones. Por estas horas el gobierno está planteando, el gobierno de la provincia, una reforma o la incorporación de una figura que es la de la defensa, el defensor de la víctima, o darle mayor protagonismo, si se quiere, en el proceso judicial. Mayor derecho. Mayores derechos. Digo, ¿usted está de acuerdo? Lo veo bien, no viene mal. No viene mal. Tampoco es la solución. La solución a la víctima es que hubiese la menor cantidad de víctimas posible. Nosotros tenemos la figura del particular damnificado que coadyuva la investigación del fiscal, coadyuva, puede notificarse de distintos actos procesales y colaborar con cuestiones. ¿Qué sería entonces lo que incorporaría No sé cómo se haría con algo obligatorio, porque esto de particular damnificado es voluntario, tiene que tener la firma de un abogado. Acaba de ser una reforma, digamos, que introduzca, digamos, en la investigación. En lo que respecta a la seguridad e inseguridad no va a hacer nada. Nada. Sí, un mayor control y una mayor satisfacción a la víctima o a la familia víctima de tener un control, cuanto menos de información, de lo que están haciendo en tribunales o no haciendo. Si lo largaron o no a un violador, que puede ser peligro para una reiteración, si largaron o no a un perseguidor de unas amenazas. O sea, suma, pero no es fundamental para lo que es seguridad o inseguridad. Independientemente de que obviamente hay que aclararlo, o sea, cualquiera entiende cualquier cosa, digamos, es muy común, son dos poderes absolutamente distintos, pero en este caso tienen que trabajar cada uno desde su lugar en lo mismo para garantizar la seguridad. El Poder Ejecutivo, en la prevención, con la policía, la justicia castigando una vez que se cometió el hecho. ¿Se los consulta a ustedes los jueces acerca de las reformas? Porque al fin y al cabo son los que después tienen que aplicar cualquier... Deben consultar a los colegios, deben consultar como siempre a algunos. Por eso yo hablaba de un compromiso mayor, que era un compromiso político de actores. Porque siempre nosotros vimos que llegan los ministros con expectativas importantísimas de soluciones, de reformas, de planes, y después los vemos que se van abuchados por la sociedad o por el poder político siguiente, sean o no del mismo partido. Y no le sacamos provecho a lo bueno que hayan hecho o intentado hacer o que hayan encaminado. O por lo menos no sabemos si es que hicieron algo y podemos llegar a continuarlo. Creo que esto debería ser, puesto que la gente lo conozca, que se diga, que se opine y que se mantenga y que se sostenga a mediano y a largo plazo, porque la seguridad es nuestra, de todos, más allá del ministro que le toque. Y por cierto, que no va a haber un ministro que triunfe sin un poder judicial, sin una procuración que acompañe en la misma política de persecución del delito y de enseñanza y de perfeccionamiento de los funcionarios, porque muchas veces se caen los procedimientos porque trabajan mal, sin control, sin medios, sin nada. Y a esto es la responsabilidad del Estado. Tiene que haber elementos para que la gente trabaje bien. Y tiene que haber control y educación. Bien, lo paso a otro tema. La semana pasada usted asistió a una reunión de la Secretaría de Juiciamiento de Magistrados, o sea, el jury, porque usted está sometido a un proceso para una... Por tres causas. Por tres causas. ¿Qué fue? No. Cuéntenos, ¿cómo le fue ahí en esa reunión? ¿Usted fue? No lo convocaron, fue para informarse, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se resolvió? Y digo, ¿está usted al borde de ser suspendido o destituido, cree? Creo que no. Son tres causas administrativas, sin sanción. Una de ellas del año 2002, en la cual
yo mismo me pedí el juicio político, que se me investigara, que se me suspendiera del cargo hasta tanto se resolviera si estaba cometiendo algún tipo de irregularidad ¿A eso o delito. lo pidió usted en su momento? Sí, en el año 2002. No se resolvió nada al respecto y en el año 2014 se me pide el juicio político por esa causa, del 2002 al 2014. Por cierto, que hubo una investigación de distintos fiscales que dieron cuenta de que no había ningún tipo de delito y la causa administrativa no tuvo ni tengo ningún tipo de sanción. A esa cuestión yo la demandé y la denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que es una persecución política que un magistrado tenga 14 años o más o menos una causa abierta sin sanción, sin resolver y que en un momento determinado además, político se me elija como el chorro degenerado mayor de la provincia de Buenos Aires. Se suman otras dos denuncias administrativas, por cierto, porque hay un sumario. Una fue la causa de Mayo, del supuesto barra brava de hinchadas argentinas, que dicen que yo, con un retardo en un pedido de allanamiento de detención, por parte mía, facilité la huida o el escape de esta persona. Esto es mentira. El denunciante o los denunciantes, el denunciante, que es un legislador, miente. Fue mal informado, pensé al principio, por eso mantuve un secreto, discreción, de no salir a los medios a decirlo, pensé que estaba equivocado por una cuestión de prensa, que se me acusaba que tardé 24 horas o más en resolver, cuando lo hice en menos de 2 horas. Y esto el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad lo saben, porque estaban pidiendo que actuáramos en forma rápida y urgente. Sabía que estaba la Policía Federal. Se escapó, pero no por responsabilidad del juez. Se escapa por responsabilidad del órgano encargado de prevenir y de reprimir, que es la policía, que tenían cercada la zona y se les escapó por los techos. O sea, no es cuestión judicial, es una cuestión, cuanto menos de torpeza policial de ambas policías, que es más fácil agarrarse con un pobre fiscal de Bransen, un muchacho trabajador que no tiene responsabilidad en este tipo de acción, que también pidió en el mismo día que recibe los elementos al juzgado y nosotros hemos resuelto. Esa cuestión es la segunda. Y la tercera, se me acusa, hay una queja de una colega, la doctora Garmendia, ante la Corte, que en sus vacaciones dice que yo firmé un sobreseimiento a un imputado de una de las causas. Como si fuera una intromisión. Como si fuera una intromisión. Yo estuve nombrado por la Corte y la Cámara Penal a cargo de 4 o 5 juzgados en esa feria judicial y resuelvo distintos planteos en todos los juzgados en forma cotidiana. ¿De qué se trataba? Es un planteo de un imputado que tenía una causa abierta de hacía más de 2 años, es un dirigente sindical que había apelado a la Cámara Penal había revocado. ¿Y estaba preso ese hombre? No, estaba eximido de prisión, tenía su libertad controlada con una exhibición de prisión, había logrado una mejora de su situación en la Cámara Penal ordena tomar una serie de... ordena revocar eso, el fiscal toma una serie de testimoniales donde cambia la situación de esta persona, piden un sobreseimiento, yo lo firmo, se lo doy, el fiscal consciente y el particular damnificado, que era el denunciante o la víctima, consciente de esto, no hay ningún tipo de agravio. Esta queja de la abogada fue tomada por el mismo legislador para achacarme que era una cuestión que había detrás de todo esto, pero ahí usted estaba firmando, cuestión porque económica, porque política. Los jueces se reemplazan, digamos, en las vacaciones o en alguna licencia. El juzgado tiene vacaciones para los empleados, las causas no tienen vacaciones. La habilitación o no de feria de una causa por la importancia la resuelve el juez. En este caso la resolví dentro de la ley yo y no hubo ningún tipo de agravio. No encuentro realmente que más que sea una cuestión política estos achaques hacia mi persona por estas 3 causas que tenemos. Y estamos hablando del año 2002 al 2016. Hay 14 años en el medio que no hay una queja. Pareciera que deberían estar conformes, cuanto menos el poder político ciudadano, de que no tengo en el medio una queja política o de juicio político al respecto. Doctor, gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba el doctor de Garantías, César Melazo. Exactamente, en un ratito volvemos. Vamos a seguir debatiendo sobre el tema de la justicia.